tienen buenos cuadros y por lo tanto sacar a un ministro ahora significaría quizás poner uno igual o peor en el futuro, porque no están teniendo la capacidad de liderar el país y de convocar a los mejores cuadros. Dina Boluarte se queda sola, Cavero la llama incompetente y la derecha le da la espalda. Las cosas no están yendo bien para la presidenta Dina Boluarte, y es que uno tras otro, los partidos que alguna vez la apoyaron comienzan a retirarse, dejándola prácticamente sola en el poder. Esta vez fue el turno del congresista Alejandro Cavero, quien arremetió duramente contra la mandataria en una reciente conferencia de prensa. Cavero no se guardó nada y lanzó una crítica feroz contra Boluarte, a quien calificó de incompetente, y aseguró que hasta el momento no ha demostrado ningún tipo de liderazgo real. En palabras del congresista, Boluarte no tiene personalidad ni las capacidades necesarias para ocupar la presidencia, un cargo que según él le queda demasiado grande. Estas declaraciones de Cavero reflejan el sentimiento de muchos sectores políticos, especialmente de la derecha, que en algún momento apoyaron a la presidenta, pero que ahora, decepcionados por su gestión, le están dando la espalda. La falta de decisiones contundentes, el manejo deficiente de la seguridad ciudadana y la percepción de un gobierno que no avanza ha sido motivos por los cuales los partidos que antes estaban a su lado hoy prefieren deslindarse. Es un golpe duro para Boluarte que poco a poco esté perdiendo el respaldo de aquellos que le dieron el beneficio de la duda. ¿Crees que la presidenta Dina Boluarte tiene lo que se necesita para liderar el país o está perdiendo el control de la situación? Como siempre, déjame saber tu opinión aquí abajo. En los comentarios. Y sin más rodeos, aquí te muestro el video. Hacia la declaratoria de emergencia, gremios que se están sumando a este paro del día de mañana, gremios que están anunciando otras movilizaciones. ¿En qué estado estamos frente a leyes que todavía tampoco se están viendo acá en el Congreso? Buenos días. Buenos días. Mira, yo creo que la presidenta en este momento tiene que tomar el sentido de urgencia de la grave crisis de inseguridad que vive nuestro país. Me parece que en este momento el simple hecho de declarar estados de emergencia, si esto no viene acompañado de una serie de acciones concretas, de dotación de presupuesto, equipamiento, voluntad política, que finalmente no es otra cosa que recursos y gestión, va a ser bien difícil que el país pueda afrontar esta crisis. No siento en la presidenta, como te decía, ese sentido de urgencia y de gravedad en la crisis. Me parece que ella está viviendo en este momento en una realidad paralela en la que su principal preocupación son lo que dicen los medios de comunicación, ¿no? Y en lugar de atender, digamos, la grave crisis de inseguridad que el país exige. Yo estoy totalmente de acuerdo con mis hermanos transportistas cuando ellos legítimamente reclaman porque los están matando todos los días. Y eso evidentemente es gravísimo y tiene que poner al gobierno a darse cuenta de la grave crisis que vive el país. Ahora, me da la impresión de que la solución que están planteando ellos no es la idónea para solucionar la crisis de inseguridad ciudadana, porque el origen de la crisis de inseguridad ciudadana no es la ley que ha dado el Congreso para regular la definición de crimen organizado. De hecho, esa ley tiene 2 meses o 3 meses de promulgada, mientras que la criminalidad pues tiene años en efervescencia. Esa ley no es la causa de la crisis de inseguridad que vive el país, ¿no? Hay otros factores que tienen que ver más con el accionar en este momento de la Policía Nacional y del Gobierno Nacional que no están permitiendo afrontar la crisis de forma adecuada. Tenemos un Ministerio Público tremendamente politizado, más interesado en llamar cualquier cosa que organización criminal y perseguir el enemigo político que en perseguir al Tren de Aragua, a las verdaderas organizaciones criminales que están asesinando y extorsionando a los peruanos. Entonces, y el Poder Judicial que evidentemente los libera después de que han cometido delito de flagrancia. Con lo cual yo creo que efectivamente tenemos que hacer como Parlamento el esfuerzo de emitir lo más pronto posible leyes mucho más severas, pero eso va a caer en saco roto si los operadores de justicia no hacen también su trabajo y el gobierno no le da prioridad para equipar a la policía. Congresista, y en este caso, por ejemplo, hablamos del Ministerio Público y el Poder Judicial, que son los que tienen que aplicar las leyes de alguna manera, pero también detectamos un vacío que está dentro del Ejecutivo, y en este caso hablamos directamente del Ministro del Interior. Con estos escenarios que se están dando, la continuidad del Ministro del Interior tiene que mantenerse. ¿Tenemos que esperar los 60 días que acabe o vamos a seguir viendo que el país se sigue desangrando y tener más cifras de muertos todos los días?
Mira, el ministro del Interior ha dicho que si en 60 días él no logra mostrar resultados con el estado de emergencia, entonces él mismo va a dar un paso al costado, y yo espero que el orden de sus palabras es que no logra poder mostrar resultados. Evidentemente, mi impresión, y yo lo he dicho en la interpelación que el ministro tuvo hace unos días aquí en el Congreso, es que él está intentando apagar un gran incendio con un pequeño balde de agua. Finalmente, las medidas que él está tomando son medidas aisladas, no son medidas que estén mirando el problema en conjunto, ¿no? Entonces yo creo que finalmente el ministro, la presidenta tiene que evaluar su continuidad. El gran drama en este momento del gobierno, me da la impresión, es que no tienen buenos cuadros y por lo tanto sacar a un ministro ahora significaría quizás poner uno igual o peor en el futuro, porque no están teniendo la capacidad de liderar el país y de convocar a los mejores cuadros, en parte porque están muy aislados digamos, en este momento de la realidad que está afrontando el país, con lo cual creo que la presidenta tiene que evaluar muy bien qué va a hacer en este asunto, ¿no? Se está ajustando hacia la declaratoria de emergencia. Gremios que se están sumando a este paro del día de mañana, gremios que están anunciando otras movilizaciones. ¿En qué estado estamos frente a leyes que todavía tampoco se están viendo acá en el Congreso? Buenos días. Buenos días. Mira, yo creo que la presidenta en este momento tiene que tomar el sentido de urgencia de la grave crisis de inseguridad que vive nuestro país. Me parece que en este momento el simple hecho de declarar estados de emergencia, si esto no viene acompañado de una serie de acciones concretas de dotación de presupuesto, equipamiento, voluntad política, que finalmente no es otra cosa que recursos y gestión, va a ser bien difícil que el país pueda afrontar esta crisis. No siento en la presidenta, como te decía, ese sentido de urgencia y de gravedad en la crisis. Me parece que ella está viviendo en este momento en una realidad paralela en la que su principal preocupación son lo que dicen los medios de comunicación, ¿no? Y en lugar de atender, digamos, la grave crisis de inseguridad que el país exige. Yo estoy totalmente de acuerdo con mis hermanos transportistas cuando ellos legítimamente reclaman porque los están matando todos los días. Y eso evidentemente es gravísimo y tiene que poner al gobierno a darse cuenta de la grave crisis que vive el país. Ahora, me da la impresión de que la solución que están planteando ellos no es la idónea para solucionar la crisis de inseguridad ciudadana, porque el origen de la crisis de inseguridad ciudadana no es la ley que ha dado el Congreso para regular la definición de crimen organizado. De hecho, esa ley tiene 2 meses o 3 meses de promulgada, mientras que la criminalidad pues tiene años en efervescencia. Esa ley no es la causa de la crisis de inseguridad que vive el país, ¿no? Hay otros factores que tienen que ver más con el accionar en este momento de la Policía Nacional y del Gobierno Nacional, que no están permitiendo afrontar la crisis de forma adecuada. Tenemos un Ministerio Público tremendamente politizado, más interesado en llamar cualquier cosa organización criminal y en perseguir al enemigo político que en perseguir al Tren de Aragua, a las verdaderas organizaciones criminales que están asesinando y extorsionando a los peruanos. Entonces, y el Poder Judicial, que evidentemente los libera después de que han cometido delito de flagrancia. Con lo cual yo creo que efectivamente tenemos que hacer como Parlamento el esfuerzo de emitir lo más pronto posible leyes mucho más severas, pero eso va a caer en saco roto si los operadores de justicia no hacen también su trabajo y el gobierno no le da prioridad para equipar a la policía. Congresista, y en este caso, por ejemplo, hablamos del Ministerio Público y el Poder Judicial, que son los que tienen que aplicar las leyes de alguna manera, pero también detectamos un vacío que está dentro del Ejecutivo, y en este caso hablamos directamente del Ministro del Interior. Con estos escenarios que se están dando, la continuidad del Ministro del Interior tiene que mantenerse. ¿Tenemos que esperar los 60 días que acabe o vamos a seguir viendo que el país se sigue desangrando y tener más cifras de muertos todos los días? Mira, el ministro del Interior ha dicho que si en 60 días él no logra mostrar resultados con el estado de emergencia, entonces él mismo va a dar un paso al costado, y yo espero que el orden de sus palabras es que no logra poder mostrar resultados. Evidentemente, mi impresión, y yo lo he dicho en la interpelación que el ministro tuvo hace unos días aquí en el Congreso, es que él está intentando apagar un gran incendio con un pequeño balde de agua. Finalmente, las medidas que él está tomando son medidas aisladas, no son medidas que estén mirando el problema en conjunto, ¿no? Entonces yo creo que finalmente el ministro, la presidenta tiene que evaluar su continuidad. El gran drama en este momento del gobierno, me da la impresión, es que no tienen buenos cuadros y por lo tanto sacar a un ministro ahora significaría quizás poner uno igual o peor en el futuro, porque no están teniendo la capacidad de liderar el país y de convocar a los mejores cuadros, en parte porque están muy aislados digamos, en este momento de la realidad que está afrontando el país. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta noticia. Cuéntame, ¿qué opinas de esta noticia aquí abajo en los comentarios? Si te gustó el video, y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Nos vemos en un próximo video y recuerda, la verdad no tiene filtros.